Antes de comenzar esta historia increíble, dime en los comentarios desde qué país me estás escuchando. Y si te gustan relatos profundos, cargados de misterio, emoción y verdad histórica, asegúrate de suscribirte ahora mismo. Tu apoyo mantiene este canal vivo y permite que estas historias sigan llegando hasta ti. Durante 40 años, el templario Rodrigo de Alvarenga había soportado tormentos que ningún ser humano debería haber conocido. Sus verdugos cambiaron, los calabozos cambiaron, los reinos cayeron, pero él permaneció. No por resistencia física, porque su cuerpo hacía mucho que se había quebrado, sino porque una última hebra de voluntad mantenía su espíritu anclado a la vida. Una promesa. Un juramento que ningún dolor, por profundo que fuese, había logrado arrancarle. Cada amanecer, si es que podía llamarse amanecer a aquella tenue luz que se filtraba por las rendijas de la mazmorra, llegaban los hombres enviados por la Inquisición. No sabían su nombre, lo llamaban el Silencioso. Lo único que conocían era que alguna vez había sido un caballero templario y que, según los rumores, custodiaba un secreto capaz de desmantelar imperios, levantar rebeliones o destruir la autoridad religiosa que reinaba sobre el continente. Y aunque intentaron durante décadas arrancarle la verdad, jamás consiguieron siquiera una frase que revelara aquello que él protegía. Rodrigo nunca olvidó el día en que empezó todo. Aún podía sentir la nieve derretida sobre el acero de su armadura mientras él y su hermano de armas, Martín, cabalgaban hacia la abadía de Saint-Brieuc. Allí se refugiaba un grupo de ancianos guardianes que habían investigado durante siglos el misterio más temido por la Iglesia, un manuscrito que, según decían, provenía directamente de los años en que el propio Jesús caminó entre los hombres. Era un texto que no debía existir, un texto que contaba una historia distinta a la predicada, una historia que no beneficiaba a quienes deseaban poder absoluto. Rodrigo y Martín fueron los últimos templarios en custodiar aquel conocimiento. El manuscrito fue confiado a ellos con una sola instrucción: protegerlo con sus vidas, o proteger su contenido con su silencio. El ataque a la abadía ocurrió aquella misma noche. Fue tan brutal y tan rápido que Rodrigo jamás llegó a entender si había sido una traición interna o un asalto inesperado. Lo único que recuerda con absoluta claridad es la mirada de Martín, ya moribundo, mientras le entregaba el pergamino envuelto en lino y le decía con voz rota: «Si yo caigo, tú llevarás la verdad. Y si te capturan, no dirás una sola palabra, hermano. No por ti, sino por todos los que vendrán después». Martín murió minutos después, y Rodrigo, aunque logró esconder el manuscrito en un lugar que nadie descubriría jamás, no logró escapar del cerco que se cerró a su alrededor. Lo apresaron y lo llevaron a un castillo del que, según creía, nunca nadie salía con vida. Los primeros años de tortura fueron, para él, una prueba constante de resistencia. Pero con el tiempo, algo cambió. Ya no esperaba escapar, ya no esperaba rescate, ya no esperaba justicia. Lo único que sostenía su espíritu era la promesa hecha a Martín, una promesa que seguía viva en cada latido débil de su corazón. Pasaron 10 años. Luego 20. 30. Y cuando cumplió 40 años en aquel infierno, ya no quedaba nada en su cuerpo que no hubiese sido marcado, desgarrado o quebrado. Cada músculo era un dolor antiguo, cada respiración le recordaba que aún no había sido liberado de la vida. Pero su mirada seguía firme. Nunca rogó por piedad. Nunca pidió muerte. Nunca ofreció trato ni tuvo un solo momento de vacilación. Los inquisidores cambiaban, pero cada uno de ellos aprendía la misma lección: aquel hombre no hablaba. Un invierno particularmente frío trajo consigo un nuevo señor inquisidor. Era más joven que los anteriores, pero también más calculador, más curioso. No buscaba gloria ni ascenso, buscaba la verdad por pura obsesión intelectual. Durante semanas observó a Rodrigo sin tocarlo, sin interrogarlo. Solo observaba, como quien intenta descifrar el funcionamiento interno de un reloj antiguo. Luego, una noche, entró solo al calabozo, llevando consigo una lámpara y una silla. Se sentó frente al templario, que apenas podía mantenerse erguido sobre la pared húmeda. «Dicen que ha soportado tormentos que matarían a 3 hombres», dijo el inquisidor, con voz serena. «Dicen que tu silencio es más fuerte que la voluntad de un rey. Y dicen que custodiabas un secreto que podría desmoronar todo lo que conocemos. ¿Vale tanto ese secreto?». Rodrigo lo miró, sin odio, sin miedo, sin emoción. «Sí», respondió por primera vez en décadas. Aquel único sí bastó para que el inquisidor dedicara meses enteros a estudiar los antiguos registros templarios. No buscaba torturar. Buscaba entender. Y un día, cuando Rodrigo ya estaba demasiado debilitado para sostenerse incluso sentado, el inquisidor regresó con un pergamino en la mano. No era el manuscrito original, sino una copia incompleta que había encontrado en archivos prohibidos. «¿Esto es lo que intentaste proteger?».
Preguntó acercándole el pergamino. Rodrigo movió la cabeza ligeramente, negando. El inquisidor, sorprendido, insistió. Entonces, ¿qué es el secreto que guardas? Rodrigo, con labios partidos y voz tan débil que apenas era un susurro, respondió. No es un objeto. No es un pergamino. Es la verdad. El inquisidor se inclinó hacia él, fascinado. ¿Y cuál es esa verdad? Rodrigo cerró los ojos, y una lágrima cayó por su mejilla. No lloraba por dolor. Lloraba porque sabía que estaba muriendo. Y sabía que su última decisión definiría si sus décadas de sufrimiento habían tenido sentido. El inquisidor tomó su rostro entre las manos, desesperado. Dímelo. Dímelo antes de morir. ¿Qué era tan importante como para soportar 40 años de tortura? Rodrigo respiró profundamente, como si buscara el aire más lejano de su alma, y dijo. La verdad, no era algo que yo debía proteger. Era alguien. El inquisidor frunció el ceño, confundido. ¿Alguien? Rodrigo asintió con la cabeza por última vez. Jesús no murió solo. Y no murió sin dejar descendencia. Las palabras flotaron en el aire como una explosión silenciosa. El inquisidor se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. No sabía si aquello era una confesión, un delirio final o la revelación más peligrosa de toda la historia de la humanidad. Rodrigo continuó, con voz ya casi inexistente. El manuscrito no contenía mensajes de poder, ni fórmulas de riqueza, ni profecías para dominar reyes. Solo decía, la verdad humana. La verdad que la Iglesia temió más que cualquier ejército, que Jesús amó, vivió como hombre, y dejó un linaje. El inquisidor sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Dónde está el manuscrito? Rodrigo sonrió con dulzura. Una sonrisa tan tranquila que parecía imposible en alguien que había sufrido tanto. En un lugar donde nadie lo buscará jamás, porque no está escrito en papel. El inquisidor intentó sacudirlo. Dímelo. ¿Dónde está? Rodrigo abrió los ojos una última vez, fijándolos en él. No había odio. No había miedo. Solo paz. En la sangre, susurró. En aquellos que aún caminan entre nosotros. Su último aliento salió de sus labios como un susurro sagrado. Rodrigo de Alvarenga murió con la serenidad de quien sabe que cumplió su juramento. El inquisidor tembló, incapaz de procesar lo que había escuchado. Porque si aquello era cierto, si realmente existía un linaje, eso significaba que siglos enteros de poder se habían sostenido sobre una mentira deliberada. Y ahora, él era el único vivo que conocía la verdad. Mientras salía del calabozo, la lámpara temblando en su mano, comprendió algo que cambió su destino para siempre. Ese secreto no debía llegar a nadie más. No por proteger la Iglesia, sino por proteger a aquella supuesta descendencia, perdida entre generaciones. Una verdad así podía destruir el mundo. Y quizá, también podía salvarlo. Con el cuerpo de Rodrigo aún caliente sobre la piedra, el inquisidor tomó una decisión: desaparecería. Abandonaría su cargo. Viajaría por reinos enteros, buscando respuestas, rastros, familias antiguas, señales. No para exponer la verdad, sino para entenderla. Y, tal vez, para custodiarla como Rodrigo lo había hecho. Porque ahora él comprendía por qué aquel templario había muerto en silencio. No se trataba de desafiar al poder. Era un acto de amor. Un amor por una verdad tan grande, tan humana, que ningún tormento pudo arrancarla de su alma. El calabozo quedó vacío. La historia quedó enterrada. Y el mundo siguió su curso, sin saber que en algún rincón remoto, un secreto de 2000 años seguía vivo, respirando entre las venas de personas que ignoraban quiénes eran. Hasta que un día, alguien volvería a preguntar. Y la verdad, inevitablemente, encontraría su camino. El inquisidor caminó por los pasillos del castillo como un fantasma atrapado entre dos mundos. Afuera, la nieve caía silenciosa, cubriendo los muros con una blancura que contrastaba con el peso oscuro de la verdad recién revelada. Cada paso que daba resonaba en la piedra húmeda, como si el eco repitiera la última palabra de Rodrigo: sangre. Aquella noche no durmió. No podía. La idea de un linaje vivo, descendiente directo de Jesús, lo hacía temblar de una manera que ninguna revelación teológica había logrado jamás. No era miedo, era una especie de vértigo existencial. Una sensación punzante de que el mundo entero había estado mirando hacia la dirección equivocada durante siglos. Al amanecer, antes de que los guardias del castillo despertaran, tomó la decisión definitiva: huir. Guardó algunos documentos, un puñado de monedas, y en un gesto casi impulsivo, arrancó del cuerpo de Rodrigo una pequeña cruz de hierro oxidado que ese pobre hombre había conservado desde su juventud templaria.
No sabía por qué lo hizo. Tal vez un intento de cargar consigo algo de aquel mártir silencioso. Tal vez un recordatorio de la promesa que él, sin querer, ahora heredaba. Abandonó el castillo disfrazado de monje viajero, cruzando la nieve con pasos rápidos. Nadie sospechó de él, los pocos guardias que lo vieron pensaron que era un sacerdote en misión. Y así, por primera vez en años, respiró el aire frío de la libertad. Durante meses vagó sin rumbo, Francia, Italia, Flandes. En cada aldea preguntaba por historias antiguas, por linajes extraños, por familias cuya genealogía se perdía en la penumbra de los siglos. Nunca mencionaba nombres sagrados, nunca revelaba el motivo. Simplemente escuchaba. Observaba. Anotaba pequeños detalles en un cuaderno oculto bajo su túnica. Lo que descubrió fue inquietante. Por todas partes existían leyendas de familias marcadas por la gracia, personas que parecían tener una intuición sobrenatural para la compasión, para la curación, para comprender a los otros sin necesidad de palabras. No eran milagrosas, no realizaban prodigios, pero había algo diferente en ellas. Algo que se repetía generación tras generación. Una mujer anciana en Florencia le contó sobre un antepasado suyo que hablaba una lengua que nadie recordaba. Un granjero en Aragón describió a su propio padre como un hombre cuya mirada te hacía sentir visto por dentro. Un pastor en los Alpes aseguraba que su bisabuela murió pronunciando una bendición en un dialecto que ningún sacerdote supo traducir. El inquisidor anotaba todo con disciplina. Y cuanto más escuchaba, más convencido estaba de que Rodrigo había dicho la verdad. De que aquel linaje era real. Y de que sobrevivía, oculto, disuelto entre los pueblos, invisiblemente mezclado con la humanidad común. Pero también comprendió una segunda verdad, más amarga: si él podía rastrear estas señales, también podrían hacerlo otros. Otros que no querrían proteger este legado, sino borrarlo. Por eso comenzó a moverse con discreción. Abandonó su nombre, su antiguo rango, su vida entera. Se convirtió en un viajero perpetuo, una sombra moviéndose entre aldeas, escribiendo, memorizando, conectando historias como piezas de un rompecabezas sagrado. Pasaron 5 años. Una noche, mientras descansaba en una taberna de Castilla, escuchó a 2 mercaderes hablar en voz baja sobre un niño que había sobrevivido a una caída mortal desde un acantilado. Un milagro, lo llamaban. El inquisidor, aunque ya no era inquisidor, sintió un estremecimiento en la columna. Viajó hasta el lugar. Y allí, en una pequeña casa de piedra junto al mar, lo vio, un niño de 10 años, delgado, sereno, con una mirada que desarmaba incluso al más endurecido de los hombres. Había algo en él, algo profundo, ancestral, que parecía vibrar en su presencia. La madre del niño, una mujer humilde, le contó que su hijo no lloraba desde pequeño, que no temía a la oscuridad, que hablaba con una claridad que no correspondía a su edad. Y que, antes de dormir, decía frases en una lengua que ella nunca había escuchado. El inquisidor sintió cómo se le helaba la sangre. Pidió permiso para observarlo unos días. La mujer, aunque desconfiada, aceptó cuando le explicó que era un viajero que estudiaba dones espirituales. Los días que pasó allí marcaron el resto de su vida. El niño no tenía poder divino alguno. No hacía milagros. No transformaba nada. Pero tenía una profundidad en sus gestos, en sus silencios, en su capacidad de mirar a los demás como si viera a través de ellos. Tenía una sabiduría que no se podía enseñar, que no provenía de libros, que no nacía de la inteligencia, sino de la esencia misma de su ser. Una tarde, mientras miraban juntos el horizonte, el niño dijo algo que dejó al inquisidor sin respiración. «Sé lo que buscáis». El hombre sintió un escalofrío. ¿Qué sabes, hijo? El niño, sin apartar la vista del mar, respondió. «Buscáis un nombre muy antiguo, pero los nombres no importan. La sangre recuerda, incluso cuando el mundo olvida». El inquisidor tuvo que sentarse. Era exactamente la frase que Rodrigo había dicho antes de morir. «La sangre recuerda». «¿Sabes quién eres?», preguntó con voz temblorosa. El niño finalmente lo miró. Sus ojos parecían contener siglos. «Sé quién soy, pero aún no sé quién debo ser». El hombre sintió lágrimas en los ojos. No sabía si lloraba de miedo, de asombro o de amor profundo por aquel pequeño que cargaba un legado imposible. «¿Quieres que te proteja?», preguntó, casi suplicando. El niño negó suavemente. «No podéis protegerme. Nadie puede. Lo único que podéis proteger es la verdad». El inquisidor sintió que su corazón se quebraba. Había dedicado todos esos años a encontrar el linaje, y ahora se daba cuenta de que la misión no terminaba allí. Tenía que protegerlo. No al niño en particular, sino todo lo que él representaba, la continuación de una historia que el mundo entero había intentado borrar.
Esa noche empacó sus cosas con manos temblorosas. Quería quedarse. Quería cuidar del pequeño. Pero entendió que su presencia solo atraería peligro. Y antes de partir, el niño se acercó a él y le entregó una piedra lisa, del tamaño de un huevo. Para que recordéis lo que habéis visto, dijo el niño. El inquisidor acarició la piedra, sintiendo un calor extraño en ella, como si guardara un latido imperceptible. ¿Volveré a verte?, preguntó. El niño sonrió. Todos volvemos a vernos, cuando el tiempo quiere. El inquisidor partió antes del amanecer, sin mirar atrás. Cuando llegó al cruce del camino, cayó de rodillas y rompió a llorar. Por Rodrigo. Por Martín. Por el niño. Por la verdad. Por el peso inmenso que ahora cargaba. Una verdad más grande que él. Más grande que cualquier reino. Y que, de alguna manera, acabaría cambiando el destino del mundo. El inquisidor, aunque ya nadie en el mundo lo llamaba así, continuó su marcha durante semanas, con la sensación de que cada paso lo alejaba físicamente del niño, pero lo acercaba espiritualmente a la misión que había heredado sin pedirla. La piedra que el pequeño le había entregado descansaba en su bolsillo como un corazón silencioso. A veces, cuando la apretaba, sentía un leve cosquilleo en la mano, o quizá era solo el recuerdo de aquellas palabras que aún resonaban en su mente: la sangre recuerda. Mientras avanzaba por caminos polvorientos, pueblos perdidos y bosques donde el viento parecía susurrar secretos olvidados, comprendió que ya no era un buscador. Ahora era un guardián. Y ese cambio interior transformó todo lo que veía. En cada rostro encontraba la posibilidad de otro descendiente oculto. En cada familia humilde, en cada niño que reía en una callejuela, en cada anciano que miraba al cielo con melancolía, la pregunta regresaba: ¿y si es uno de ellos? ¿Y si la línea sigue aquí, viva, silenciosa, esperando? Pero junto con la esperanza, comenzó a sentir otra presencia. Una sombra. Nao era paranoia. Era instinto profundo, o mesmo instinto que cacador tem quando percebe que, embora camina adiante, aolo seguindo o entre as árbores. 3 veces encontrou pegadas risens atrás de si emestradas que pensaba ter percorrido sozinho. Outra vez, en uma estalagem pobre, o dono comentou que o meme encapuzado perguntara por viajante com sua descricao. En uma tarde, ao atravesar bosque cincento na fronteira da Borgona, escutou galos partindo a poucos metros, como pasos que se interrompen quando o observado para. Ele sabia o que significaba: alguén tamén estaba atrás da verdade. Nao para protégela, mas para destruíla. Durante meses aquela presenca se aproximou, afastouse, aproximouse de novo. O mem Nao dormía profundamente, cualquier ruido leve o facia despertar como mamá na adaga. Mas Nao era só ele quen corría risco. Se fose capturado, Nao apenas morrería, levaría consigo todas as pistas sobre a sangue que carregaba aquela heranca sagrada. Paía aínda, guiaría seus perseguidores directamente ás familias que inconscientemente guardaba amolegado. Uma noite chuvosa, ao atravesar uma antiga ponte romana, finalmente viu que mo seguía. Do outro lado, parado no camino de lama, había o mem alto, magro, de túnica escura. O capuz escondía o rosto, mas o porte era rígido, quase militar. Uma postura que ele conhecia bem, aquela de homens treinados para obedecer sem questionar, para cacar sem descansar. O ex-inquisidor sentiu o coracao apertar. No deberías estar en este camino, dice ele, tentando manter a voz firme. O meme encapuzado Nao respondeu. Apenas deu paso adiante, deixando que a luz pálida da lua revelase parte do rosto, olos fríos, calculistas, vacios de compaixao. Te han visto buscando cosas que nadie debe buscar, dice finalmente. Sua voz era dura como pedra gasta pelo tempo, y te han dejado andar demasiado. O guardiao de paso para atrás, mantendo a Mao sobre a adaga. Sabia que Nao vencería a aquela luta. Mas tal vez pudese atrasalo o suficiente para fugir. Si sabéis lo que busco, dijo él, entonces sabéis por qué debo hacerlo. O meme encapuzado ergueu o queixo, con desprezo. Buscas un mito enfermizo. Una contaminación. Una herejía que nunca debió haber salido de la tumba. A chuva comecou a caer en gotas grosas, rápidas, como se o propio seu subese que algo sombrío estaba prestes a ocorrer. Lo que llamas herejía, dice o guardiao, es la verdad por la que un hombre soportó 40 años de tortura. O encapuzado inclinó a cabeza lentamente, como que lamenta a estupidez alheia. Ese hombre murió por nada. A frase atravesou o guardiao como uma lamina fina. A verdad no muere, respondeu, firme. O encapuzado entao fez algo que o gelou até os osos, sorriu. La verdad es maleable. La historia puede quemarse. Las líneas pueden romperse. Y la sangre,
puede derramarse. Antes que o guardiao pudese reagir, o Omem avancou. A luta foi curta, brutal. Ele tentou desviar, tentou contraatacar, mas o encapuzado era treinado, veloz, implacável. En segundos, o guardiao caiu sobre a lama molada, como a respiracao pesada e o peito ardendo de dor. O encapuzado aproximouse, ajoelouse ao lado dele e susurrou. Dime dónde está el niño. O guardiao arregalou os solos. ¿Cómo? Balbuceou. Pensaste que eras el único que escuchaba rumores, dice o estrano. Pero donde hay luz, siempre hay sombras. O guardiao, mesmo comador, reuniu forcas para cuspir sangue ao lado, en clara recusa. O encapuzado suspirou. Muy bien. Si no hablas, seguiré las huellas que tú ya dejaste. Antes de levantarse, acrecentou. Todos estos años, no estabas protegiendo a la verdad. La estabas entregando. O guardiao tentou agarralo, mas a dor era insuportável. Viu o Omem desaparecer na chuva, caminando con pasos lentos, seguros, como que já sabe exactamente para onde ir. A imagem do menino surgiu diante de seus olhos. Seu olhar profundo. Sua voz serena. Sua inocencia. A vida inteira dele pendía agora por fío, o fío que ele, o guardiao, había deixado escapar. A chuva aumentou, transformando a terra en río escuro. A dor parecía rasgar seu corpo, mas dentro dele algo queimaba ainda máis, culpa. Junto dela, uma chama pequeña, más feroz. Ele não deixaría que o menino fosse encontrado. Não deixaría que o legado de Rodrigo e Martín fosse destruído. Não deixaría que aquela lina sagrada fosse cortada. Com esforço tremendo, arrastouse para levantar. Suas mãos tremiam, seus joelhos falavam, mas conseguiu ficar de pé. Mesmo tonto, mesmo ensanguentado, comecou a andar. De volta para a costa. De volta para o menino. De volta para onde a verdade viva agora corría risco. En aquela noite, enquanto o trovao rasgaba o seu, o guardiao pronunciou as mesmas palabras de Rodrigo, como juramento renacido. La sangre se protege. La tormenta rugía como un animal herido mientras el guardián avanzaba por el camino inundado. Cada paso era un latigazo de dolor, pero el miedo de que el encapuchado llegara al niño antes que él era infinitamente peor que cualquier ferida física. La lluvia le golpeaba el rostro, mezclándose con el sabor a hierro que aún tenía en la boca. Tropezaba, caía de rodillas, se levantaba otra vez. No importaba. Nada importaba excepto una cosa, llegar. A medida que avanzaba, a su mente vinam lembranzas do menino, seu olhar profundo, a forma calma como seguraba Pedra, a frase que dissera a beira do mar, la sangre recuerda. Aquele eco agora parecía pedido de socorro. Horas depois, tal vez uma eternidade, finalmente avistou o contorno das casas costeiras. A luz fraca de algumas janelas ainda brilaba a través da chuva espesa. O guardiao acelerou o paso, mesmo que iso oase o derrubase. Quando chegou á porta da casina do menino, bateu con forca, como se cada batida fose unha súplica para que o tempo desacelerase. A mae abriu a porta e, ao velo ensopado e ensanguentado, levou a mao á boca. ¡Santo Dios! ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién os ha hecho esto? Él entrou sem esperar convite, olando ao redor, desesperado. ¿Dónde está? Perguntou. ¿Dónde está vuestro hijo? A mulero conduciu até o pequeno cuarto. O menino estaba sentado na cama, como se súbese que ele viria. Seus olhos não mostraban medo, apenas uma tristeza silenciosa. Te están siguiendo, dice o menino, como se falase do tempo. O guardiao cayú de joelhos. Hijo, hay un hombre que quiere encontrarte. Y si lo hace, moriré, completou o menino, con naturalidade desconcertante. A mae, ouvindo aquilo, ficou pálida. ¿Quién querría hacer daño a un niño? O guardiao respirou fundo, sabendo que não debía, mas incapaz de mentir. Gente que teme lo que él representa. A muller se aproximou do filo, abracando-o con forca, como se seu propio corpo pudese protégelo de destino ancestral. Mi hijo no es un símbolo, dice ela, con voz trémula, es un niño. Un niño. O guardiao sentiu o peso daquela frase como uma flecha no coracao. Sim. Ele era o menino. No entanto, había nacido dentro de uma tempestade iniciada 2000 anos atrás. O menino tocou a mao do guardiao. No debéis quedaros aquí. Él viene. ¿Cómo lo sabes? Susurrou o guardiao. O menino olou para a janela. A chuva batia contra o vidro como dedos nervosos. Lo siento, dice. Como siento el mar, o el viento. Él se acerca.
Y está decidido. O guardiao se levantó con dificultad. Entonces debemos partir ahora mismo. ¿A dónde? Preguntó Amae, desesperada. Él respiró fundo. A cualquier lugar donde no se esperen encontrarnos. Pero no podemos quedarnos. Amae, tremendo, preparó roupas e embruló algunos alimentos. O menino vestiu casaco, mas antes de sair, voltou ao quarto, estendeu a mão sobre a cama e retirou algo que o guardião nunca tinha visto, pequeno medalao de madeira, antigo, gasto, con símbolos que parecían anteriores a propia igreja. Esto era de mi abuela, dice o menino. Ella decía que algún día yo sabría cuándo debía llevarlo. O guardiao olou o medalao e sentiu calafrio. Había símbolos allí que reconocia de fragmentos templarios, não eran símbolos de poder, eran símbolos de linajem. Sairán pela porta dos fundos, caminando rápido entre sombras, en cuanto o vento uivaba como aviso. Conseguirá malcancar o camino que subía en direcao as colinas. Amae seguraba a mao do menino, e o guardiao lideraba o camino, como a la mina escondida sob o manto, a pesar de saber que a daga sería inútil contra o encapuzado. Caminaran durante quase uma hora até que o guardiao ouviu sam que o fez parar inmediatamente, o relinchar distante de cabalo. Relinchar único. Determinado. Familiar. Él fechó os solos. Ha llegado, susurró. La madre apretó al niño contra su pecho. No, no puede encontrarnos, no. El guardián la miró con una expresión que mezclaba dolor y decisión. Debéis seguir adelante. Sin mirar atrás. ¿Y tú? Preguntó ella. El guardián sacó la piedra que el niño le había dado. Aquella pequeña pedra que parecía carregar dentro calor guase vivo. Yo, voy a detenerlo. El niño lo miró, sin miedo. No podrás. Lo sé, dijo el guardián con una sonrisa triste. Pero puedo retrasarlo. El niño bajó la cabeza, comprendiendo. Gracias. El guardián se agachó, tocó o hombro do menino e dice algo que Nao había planejado. Perdóname por no protegerte antes. Me estás protegiendo ahora, respondeu o menino. Amae puxo o filo e continuou subindo a colina, desaparecendo entre as árvores escuras. O guardiao permaneceu ali, socino, no camino enlameado, en cuanto o relinchar do cabalo se aproximaba. O vento trouxe consigo odor frío, metálico, como antes de uma batalla antiga. Entao ele apareceu. O meme encapuzado, montado en cabalo negro, surgiu da neblina como espectro. Parou a alguns metros, desceu lentamente e caminou até o guardiao. Eres más obstinado de lo que pensé, dice o encapuzado, tirando o capuz para revelar rostro duro, marcado por cicatrices, e los tao escuros que parecían pocos en fundo, pero ya no puedes detener lo que debe hacerse. O guardiao ergueu a pedra. Nao sabía exactamente por qué. Tal vez esperanza. Tal vez desespero. O encapuzado franciu o seno. ¿Qué crees que eso logrará? O guardiao, respirando con dificultad, respondeu. Recordar. Y entonces, algo ocurrió. La piedra comenzó a calentarse en su mano. No un calor incómodo, sino un calor vivo, pulsante, como un corazón que despierta. El encapuchado dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué? Murmuró. La piedra brilló con una luz suave, cálida, imposible. Una luz que no era magia, sino memoria. El encapuchado retrocedió más, por primera vez mostrando miedo verdadero. ¿Qué estás haciendo? El guardián apretó los dientes. No yo. Ella. A luz se intensificó. O encapuzado percebeu, tarde demais, que aquella pedra não era objeto. Era legado. Estaba despertando. El silencio de la celda se volvió casi irreal cuando el templario dejó caer la cabeza hacia un lado, como si finalmente hubiese permitido que el peso de 4 décadas de dolor descansara sobre sus hombros. Pero aún respiraba. Muy débilmente, pero respiraba. El carcelero, confundido, se acercó creyendo que por fin había muerto. Sin embargo, al ver que el pecho del hombre todavía se elevaba, retrocedió con un estremecimiento. Nunca había visto a alguien aferrarse a la vida con una fuerza tan obstinada, casi sobrenatural. El templario abrió un ojo, apenas una rendija. Su mirada estaba nublada, pero aún había algo allí, una chispa que no se extinguía. Con un hilo de voz, murmuró. Todavía, no habéis escuchado lo que necesitáis oír. Sus palabras fueron tan frágiles que se mezclaron con el aire frío del subterráneo. Los guardias, temerosos pero fascinados, se acercaron. Durante 40 años aquel hombre había soportado tormentos inimaginables sin romperse, sin suplicar, sin revelar nada. ¿Qué podía estar dispuesto a decir ahora, cuando apenas le quedaban minutos de vida?
El comandante bajó por las escaleras de piedra, atraído por el rumor. Su armadura resonó como un presagio. Observó al prisionero con una mezcla de desprecio y respeto involuntario. Si tienes algo que decir, gruñó, este es tu último instante. Ninguno más te será concedido. El templario soltó una exhalación débil, pero en sus labios apareció una sombra de sonrisa. No habéis entendido. Nada de lo que buscáis está donde pensáis. Los guardias intercambiaron miradas inquietas. Ese hombre había perdido dedos, movilidad, sangre, había sobrevivido a golpes, a frío, a venenos, a aislamiento. ¿Cómo podía aún tener fuerzas para hablar, para desafiar? El templario continuó, esta vez con un tono más profundo, como si una corriente invisible le sostuviera la voz. Guardé el secreto porque no era mío. Pertenece a algo más grande, algo que ni vosotros, ni vuestros reyes, pueden imaginar. El comandante frunció el ceño.